Buenos días, entonces les doy la bienvenida a este simposio de ética, su tercera mesa ya, cuyo tema es la ética de la técnica y el consumo. Y nuestra primera ponencia es de Valeria Rodríguez Morales, titulada Placer y ética en el consumo. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. Muchas gracias a todos los organizadores, curadores que han hecho posible este espacio donde podemos compartir nuestras investigaciones filosóficas y obviamente también al público que nos está escuchando. Em, Bien, si me permiten voy a empezar a compartir pantalla. Eh, Ay, perdón. Denme 2 segundos, por favor, porque esto está teniendo algunos fallos técnicos, por favor. Ujú. Ahora sí voy a compartir pantalla. Vamos a presentar. Ya. Por favor, si alguien puede decirme si puede ver mi pantalla. Se ve correctamente, Valeria. Muchas gracias, Gabriel. Listo. Em, el título de mi ponencia es Placer y ética en el consumo, la fisiología de los deseos de Epicuro frente a la pseudología o pseudodoxia de la ilimitada avidez humana. Parecen conceptos muy quizás complejos porque estamos acostumbrados a que no exista una física, digamos, de los deseos, sino más bien por la influencia del dualismo, ya sea platónico, cartesiano, pensamos que los deseos no tienen nada que ver con la física o que la ética no tiene nada que ver con la física. Quizás eso como una invitación a que despertemos esta curiosidad por este término de fisiología de los deseos y también de pseudología de la ilimitada vida humana. Poco a poco les voy a ir aclarando lo más posible estos términos. Empezamos 8 y 7, así que vamos a terminar 8 y 27 para poder tener tiempo, el tiempo apropiado de Yo 20 te minutos. aviso a los 17 minutos, Valeria, para que puedas hacerlo tranquilamente. Ya, muchas gracias, así no tengo que estar midiendo. Ya, excelente. Entonces, comenzamos con una breve introducción donde les voy a hablar un poco de las preguntas que han motivado esta investigación, que es muy limitada en el sentido de delimitada, ¿no? Se ha tratado de adquirir una profundidad conceptual en el sentido de explorar, hacer un análisis específico de estos términos en vistas de preguntarse acerca de la posibilidad de una ética del consumo mesurado basada en el placer. Voy a ir por partes. Luego, la hipótesis y el objetivo también se va a tratar. Bien. Em, Estas son las preguntas motivadoras, digamos, ¿qué tipo de relación hedónica mantenemos con los productos que consumimos? Es decir, ¿esperamos de estos algún tipo de placer? ¿Estos nos prometen a través, por ejemplo, de la publicidad, una afección de placer, una afección hedónica? Y al final se cumple o no esta afección, se cumple esta promesa, se cumple esta expectativa. ¿O es que una permanente insatisfacción nos ha condenado al consumo desenfrenado? ¿Podría el placer ser el fundamento de una ética del consumo? ¿Será que este placer como fundamento haría de la ética del consumo una ética del consumo desmesurado o mesurado? Estas preguntas no vamos a responder porque son muy amplias, ¿no? Pero sí vale la pena plantearlas para motivar, para invitar a hacer cada vez una investigación más profunda acerca de este tema.
En cambio, y además están ocultas detrás de las motivaciones de esta misma investigación. En cambio, lo que me propongo en este trabajo en específico es responder una pregunta muy particular. ¿Es posible formular, sí, ya. ¿Es posible formular una ética de la mesura en el consumo basada en hedoné, placer, a partir de la fisiología, estudio de la naturaleza de los deseos del filósofo helenístico Epicuro? Y a esta pregunta respondemos que sí. Que sí, formular una ética epicúrea del consumo mesurado es posible, puesto que este sistema reconoce la existencia de un límite natural de los deseos que procuran la serena hedonía. Creo que cabe detenernos un poquito en la hipótesis, porque aquí hay una propuesta de pensar la posibilidad. No vamos a describir qué es, qué sería esta ética del consumo mesurado, cómo sería, eh, cómo llegar a esta ética. No vamos a explicar nada de eso, sino simplemente si es posible o no basarse en el placer para formular una ética del consumo mesurado, cosa que es hasta contraintuitivo porque uno diría de manera coloquial que el placer nos conduciría al contrario hacia un consumismo, por ejemplo. Pero desde Epicuro, desde la interpretación conceptual de Epicuro, obviamente actualizada y todo eso, podemos decir que no, que en realidad el placer, una conceptualización adecuada del placer podría llevarnos hacia la mesura. En Epicuro, la fisiología de los deseos se opone a la pseudología, vana opinión o retórica de las mentiras, de la ilimitada avidez humana. El resultado de la pseudología de la ilimitada avidez humana es algos, dolor, mientras que la finalidad de reconocer el límite de los deseos es hedone. Vamos a ver que ambas, bueno, una ciencia y otra opinión, están dirigidas hacia un resultado y no, Epicuro no toma tanto valor en sí mismo a la fisiología, por ejemplo, como al valor que tiene al producir placer, al producir el camino hacia la ausencia de perturbación. Bien, en Epicuro, hedoné y algo son contrarios porque el placer no es otra cosa que la negación del dolor. Nada se añade a esta negación. Es muy conocido que en Epicuro el placer no es nada más que la ausencia del dolor. De la ausencia del dolor no hay un término medio. Si hubiera un término medio, sería un poco más difícil decir que son propiamente contrarios. Diógenes Laercio define la ética epicúrea como un estudio que trata de lo que respecta a elección y rechazo. Vamos a tomar esta definición de la ética para argumentar que existe la posibilidad de una ética en el consumo. En este sentido, el criterio de elección es el placer resultante y el del rechazo el dolor, naturalmente. De acuerdo con Epicuro, tenemos que presentar a todos y cada uno de los deseos esta interrogación. ¿Qué me sucederá si se realiza lo que mi deseo trata de conseguir? ¿Y qué si no se realiza? Este filósofo helenístico naturalmente no habla en términos de consumo, sino solamente en términos de consecución del deseo. Como concepto, más que como sustantivo, la palabra consumo no pertenece al vocabulario helenístico. Está aún más alejada de la expresión consumismo porque surge de un problema muy contemporáneo. No obstante, dado que se plantea en este trabajo una propuesta interpretativa, también se intenta adaptar las dilucidaciones éticas de Epicuro a las necesidades de una época más reciente. Es necesario pensar ahora cómo alcanzar una ética del consumo. Por eso el objetivo también es bastante modesto, que es analizar a través de la explicitación de conceptos de Epicuro de Samos la posibilidad de formular una ética del consumo mesurado basada en la hedonía epicúrea. Bien, pasamos a la exposición, que sería como el desarrollo de esta investigación. García igual apunta que hay algo que distancia fundamental y dolorosamente la física moderna de la epicurea, el hecho de estar esta última subordinada a una concepción final de la vida humana, el logro de la felicidad.
En Epicuro, estudio de la naturaleza, fisiología y ética se unen al servicio de una misma finalidad, el placer, que es principio y fin del vivir feliz. Entonces aquí el papel de la fisiología, más que como ciencia valiosa en sí misma, es servir a la finalidad del placer. Ahora estamos entendiendo fisiología como sinónimo de física, en este caso, porque esto es lo que hace, por ejemplo, Andrés Martínez Lorca en la teoría de la libertad y el problema del clinamen en Epicuro. Y mm, vamos a tomar esta idea, ¿no? Cuando habla de fisiología de los deseos, también puede entenderse una física de los deseos. El placer es el objetivo tanto de la física, que, como decíamos a partir de Diógenes Laercio, trata de la generación y la corrupción de la naturaleza, como de la ética, que trata de lo que respecta a elección y rechazo. A la misma afección apunta la ética, tanto como la física, porque en el sistema epicúreo, la consecución del placer y la evitación de su contrario, el dolor, es lo que guía nuestras elecciones y rechazos de modo natural. Esto es lo que dice una cita de Epicuro tal cual. Por tanto, la fisiología de los deseos trata de la generación y la corrupción y de la naturaleza de los deseos, tratando de traspolar esto de la física, con un fin ético que le exige incluir en su estudio el discernimiento sobre la elección y el rechazo. Aquí he puesto como varias imágenes para representar como igual una relación muy estrecha entre la física, incluso la astronomía, y la ética. También una de mis imágenes favoritas de esta página es la que está a la superior derecha, que esta persona no da más de felicidad por comer un pan, ¿no? Y esto es algo muy epicúreo, ¿no? Saciar el hambre, hasta simplemente solo saciarle y no comer más que eso para disfrutar, digamos, de un banquete, sino solo saciarla con lo que sea, es un gran ejemplo el del pan, ya es un estado ataráxico, o sea, un estado de ausencia de perturbaciones, un estado hedónico, o sea, en suma, es el mayor placer y por lo tanto la felicidad. Todo esto desde el sistema epicúreo, ¿no? Que es bastante interesante y vale la pena repensarlo a partir de los conflictos contemporáneos también. Una fisiología de los deseos tiene sentido porque no se estudia la naturaleza como un objeto opuesto a la subjetividad, una interpretación que sería propia de la modernidad. En el sistema atomista de Epicuro, nuestros ánimos y deseos no están separados de la física. Así, el estudio de la naturaleza ocupa el rol de medio para un fin terapéutico. Por eso es lo que sonaba al principio tan extraño, una física de los deseos, a la luz de esto, parece tener mucho más sentido, porque en Epicuro hasta el alma está compuesta de átomos, los olores, las sensaciones, etcétera. Todo esto, dado que está compuesto de átomos, también la ética se puede estudiar a través de la física. Y en Epicuro dice que solo necesitamos, bueno, a partir de Epicuro se puede decir que solo necesitamos el estudio de la naturaleza porque nos perturban los fenómenos de esta. El propio Epicuro dice en sus máximas capitales, si nada nos perturbaran los recelos ante los fenómenos celestes y el temor de que la muerte sea algo para nosotros de algún modo y el desconocer además los límites de los dolores y de los deseos, no tendríamos necesidad de la ciencia natural, lo que les he estado diciendo del papel instrumental de la fisiología. Y también les mencioné lo de los fenómenos celestes. Incluso la astronomía está dirigida al placer. Sin embargo, no hay que confundir esta instrumentalización de la física como un afán técnico de dominio a la naturaleza, sino más bien como un deseo de ataraxia. ¿Por qué? Porque cuando decimos que la fisiología está al servicio del placer del hombre, del placer humano, del placer, incluso se puede traspolar actualmente ya hasta un modelo biocéntrico, pero ese es otro tema. Pero cuando hablamos de que la naturaleza está al servicio de ese placer, no nos referimos en un sentido baconiano a que obedeciéndola la vamos a poder dominar, ¿no? Sino
ni tampoco a que a partir de la naturaleza generemos la técnica suficiente para servirnos a nosotros mismos y adquirir cada vez más cosas, cada vez más funciones. En realidad no se trata de eso, sino más bien em, en Epicuro lo importante es reconocer los límites que ya están dados por la naturaleza. La naturaleza nos da un límite de hambre. O sea, podemos comer, excepto en caso de algunas enfermedades, podemos comer hasta cierta parte y hasta cierta parte nos saciamos. Ese es, por ejemplo, uno de los límites que da la naturaleza. Entonces, no se trata de dominar la naturaleza, sino de reconocer sus propios límites. En la búsqueda por calmar la perturbación que está en el desconocer los límites de los dolores y los deseos que impone la fisis, surge la conocida advertencia a Meneceo. Reflexionemos que de los deseos unos son naturales, otros vanos, y de los naturales unos son necesarios, otros solo naturales, y de los necesarios unos lo son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma. Un conocimiento firme de estos deseos sabe en efecto referir cualquier decisión o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma. Porque eso es la conclusión del vivir feliz. Porque tenemos la necesidad del placer en el momento en que por no estar presente el placer sentimos dolor. Pero cuando no sentimos dolor, ya no tenemos la necesidad del placer. Me remito a esta cita. Cuando dice Epicuro, conocimiento firme de estos deseos, está hablando en pocas de la fisiología de los deseos. Ella nos enseña que el límite de los deseos naturales, la autarquía, es decir, la autosuficiencia, está en el límite de los dolores, en la ausencia de perturbaciones, ataraxia. La finalidad del estudio de la naturaleza de los deseos es vivir feliz. No sentir dolor es suficiente. Aquí voy a hablar acerca de la pseudología de la ilimitada avidez, pero lo voy a tratar de hacer muy rápido porque para poder alcanzar el tiempo. Los placeres que van más allá de la ausencia de perturbaciones las tienen a estas mismas como consecuencias de su avidez. Algunos de los deseos que no acarrean dolor, sino se colman, les acompaña una intensa pasión. Estos nacen de la vana opinión y no es por su propia naturaleza por lo que no se diluyen, sino por la vanidad de la persona humana. Estos deseos, nacidos en falsas creencias, no reconocen el límite natural. En su paroxismo, es decir, en su exageración, se convierten en perturbaciones y de su satisfacción solo surge un mayor dolor. En esta búsqueda del placer surge lo contrario, ¿no? En una búsqueda del placer que no esté guiada por la fisiología, sino por la pseudología. ¿Qué es la pseudología? Es recurrente en la obra de Epicuro el término vana opinión. La física epicúrea, descrita por Diógenes de Noanda, se sirve de esta expresión para hacer una crítica a la mayoría de la gente, tois pletesin. Andan enfermos en masa, afectados como por una epidemia por sus falsas opiniones acerca de las cosas. Dice Epicuro a través de Diógenes de Noanda, que también cuanto habría interpretado en este muro, ¿no? Respecto a la locución falsas opiniones, García Gual apunta en una nota al pie. El término griego es pseudología, pseudodoxia según otros, la retórica de las mentiras, es decir, están alienados por sus falsas creencias. Esta es la pseudología de la ilimitada avidez. Por lo que dicen las sentencias vaticanas, que dice, no es insaciable el vientre, como suele decir el vulgo, sino la falsa opinión acerca de la ilimitada avidez del vientre, es decir, la pseudología acerca de la ilimitada avidez del vientre. La pseudología de la ilimitada avidez humana es, por tanto, la vana o falsa opinión, la retórica de las mentiras que nos hace creer en deseos más allá de la ausencia de perturbaciones y que estos deseos más adelante se convierten ellos mismos en perturbaciones. Ahora bien, ¿cómo responde esta explicación conceptual a la pregunta por si es posible formular una ética de la mesura en el consumo basada en Hedoné a partir de la fisiología de los deseos del filósofo helenístico Epicuro? Una de las suposiciones que intentan justificar el modo de consumo que nos ha llevado a consecuencias ambientales, sanitarias y sociales nefastas asegura que a través del mismo,
o sea, del consumo, se lograría alcanzar el placer, la felicidad o incluso la autorrealización, en términos coloquiales, no tan específicos como los que maneja, por ejemplo, Ardenés. Todo esto desde una perspectiva individual, no comunitaria. Generalmente, los plausibles intentos por refutar esta suposición priorizaban las necesidades de la comunidad. Hablaban, por ejemplo, de términos como justicia, responsabilidad, empatía, etcétera, indicando que el foco en el individuo no solo es éticamente egoísta, sino también ontológicamente absurdo. Sin embargo, debido a esto, la discusión se ha ido trasladando al ámbito de una aparentemente insalvable diferencia entre percepciones antropológicas, una que prioriza, digamos, la comunidad, otra que prioriza el individuo. Esta es la razón por la que surge la necesidad de responder al argumento del placer individual desde el propio concepto de placer y no tanto desde el concepto de justicia, en esta ocasión por lo menos. Valeria, llevas 17 minutos, así que Ya, ahí, entonces voy directo a la conclusión si se puede. Solo es un parrafito. Así lo puedo cerrar. Ya. Bueno, la idea es que probemos que formular una ética de epicurea del consumo mesurado es posible, puesto que este sistema reconoce la existencia de un límite natural de los deseos que procuran hacer en el hedonismo. Así que les digo una síntesis del argumento en general para terminar directamente. Bien, la ética epicúrea se ocupa de lo que respecta a elección y rechazo. El criterio de la elección y el rechazo son las afecciones resultantes, hedone y algo. La fisiología está subordinada al fin ético y, en consecuencia, al ser posible una física de los deseos diseñada para reconocer el límite de los mismos, la ética epicúrea puede fundamentar la necesidad de frugalidad en lo que ahora denominamos consumo, dado que el consumo está determinado por nuestros deseos, sean estos genuinos o condicionados. Por tanto, una ética de la mesura en el consumo, basada en hedone, es posible. Muchas gracias. muchas gracias Valeria, te sobró un poco de tiempo, así que muy 17, bien. pensé que era el límite, 17. No, Y era por eso... 20. Yo te iba a avisar a los 17 cuando te quedaran 3 minutos, pero te Ya, entendió ya. perfecto. Sí. No sé si quieres dar algún punto adicional o porque tiene... Ya. Sí, se puede. Y revisas a los 19. Ya, a ver. Dale. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hmm. Bueno, no puedo volver a compartir, pero más bien aprovecharé para decirles ya de manera general. Les he dado como una síntesis del argumento, ¿no? En donde explicaba que porque la ética trata de la elección y rechazo, y el criterio de elección y rechazo es el dolor o el placer, por lo tanto, se puede formular una ética epicúrea del consumo, porque el consumo también trata de elección y rechazo. Eliges consumir algo o rechazas consumir algo y lo haces en virtud de lo que vaya a resultar de eso, placer o dolor. Porque obviamente uno diría que no va a consumir algo que le genere dolor, pero muchas veces lo hacen, ¿no? Parecería obvio, pero al final no lo es. Es decir, por ejemplo, lo pongo un ejemplo muy común, digamos, comer demasiado. Cualquiera pensaría que es algo que va a generar mucho placer, pero al contrario, muchos que han tenido la experiencia de comer mucho se han dado cuenta que no es así, ¿no? Que al contrario genera dolor. Y les hablo en estos términos así tan cotidianos porque Epicuro también lo hace. Epicuro habla de esto precisamente y también las cartas, los escritos que tiene son dirigidos a sus amigos, a prácticamente darles como que una guía de cómo vivir, de cómo tener una terapia del alma, digamos, a sus amigos. Esto más para añadir, ¿no? Pero la idea es traspolar esto a los problemas contemporáneos, por ejemplo, el que ha sido tan aludido del consumismo. Y entonces, a partir de esta
conciencia de que es posible formular una ética epicúrea del consumo, se invita, sobre todo se invita a que se profundice en esta investigación, a que se profundice en esta posibilidad y se explore cómo sería esta ética del consumo que parece que nos ayudaría precisamente a plantearnos al consumir no solo las consecuencias ambientales, sociales, sanitarias, sino también no verlo esto como una represión, no verlo como que, tengo que ser responsable y por lo tanto no voy a consumir, sino voy a sentir placer al ser mesurado y esta mesura también va a favorecer a la mitigación de las consecuencias ambientales, sanitarias y sociales. Eso podría añadir y la verdad me gustaría mucho si alguien tiene una pregunta en la zona de preguntas, porque como a veces trato de resumirlo lo más posible, em, me va a ayudar que cualquiera de ustedes me si es que algo le gustaría que se desarrolle más. Eso yo Adelante, creo ahora que... comenzamos una ronda de preguntas. Ya. Pueden activar el micrófono libremente, también pueden usar la opción de levantar la mano, que es parte de Zoom. Veo que Bernardo, tú tienes una pregunta, ¿cierto? Adelante, Bernardo. Gracias. Bueno, gracias. Hola a todos, a todas. Gracias, Valeria, por la presentación. Muy interesante. Y quería hacer un par de comentarios y una pregunta. O sea, un comentario y una pregunta. Primero, respecto al tema del consumo, a modo de sugerencia, siento que podría ser bueno aclarar un poco qué se entiende por consumo para efectos de la presentación, ya que es un concepto que parece un poco cargado normativamente, como que tú planteas consumo como algo con una connotación negativa, pareciera, que sin duda lo tiene muchas veces en el discurso común, pero consumo parece ser normativamente neutro en cierto sentido, ya que uno podría decir que consumir es simplemente satisfacer un deseo a través de emplear un producto o consumir o agotar un cierto recurso. No sé, uno podría intentar quizá determinarlo y quizá decir que el consumismo es un problema, pero el consumo en sí no. Entonces, eso por un lado que creo que podría ser útil en un principio aclarar un poco ese concepto. Y segundo, encuentro muy interesante en Epicuro que el consumo en sí evidentemente no es un problema porque conduce a la satisfacción de necesidades, de preferencia y a un placer que en último término no nos lleva a la felicidad. Y en ese sentido el consumo es en realidad fundamental para poder ser felices, pero cuando se basa en falsa creencia nos equivocamos porque no nos conduce a la felicidad, sino a la infelicidad. Y el consumismo sería un ejemplo de ese camino viciado de las falsas creencias. Entonces, eché un poco de menos como un poco más saber en qué sentido una persona consumista, por ejemplo, cae en falsa creencia. Y quería preguntarte un poco eso, si es que podría dar algún ejemplo o qué tipo de falsa creencia existe Ya, súper. al respecto. Muchas gracias, Bernardo, por la pregunta. Y realmente me ayuda muchísimo a precisar conceptos porque, em, claro, he tratado de resumirlo lo más posible, pero este detalle del consumo y si tiene un valor neutro o un valor negativo, em, ya es muy necesario explicitarlo. Primero, por ejemplo, la palabra consumo hasta suena, puede sonar negativo si lo tomamos en la acepción latina, digamos, de consumo de una vela se consume, ¿no? De consumo de acabar con algo. Pero sí trato, o sea, he tratado más bien de que no sea una percepción negativa la del consumo, sino la del consumo desenfrenado. Ahora, hay que definir también consumo desenfrenado, porque porque esto es una relación un poco vaga, ¿no? Entre dos conceptos, pero el consumo sí tiene un valor neutral, pero el consumo guiado, y voy a tu segunda pregunta, el consumo guiado por la pseudología de la ilimitada avidez, esa sería con valoración negativa, negativa en el sentido ético.
¿Por qué? Ya, me organizo. El consumo que presupone que nuestro deseo es ilimitado, ese sería el consumo pseudodóxico, o sea, relativo a la falsa creencia. Y es sobre todo eso, ¿no? Es sobre todo decir, no hay límite en mi deseo y solo va a ser saciado o nunca va a ser saciado, pero puedo sentir placer a medida que lo sacie cada vez más, que lo intente saciar cada vez más. Entonces, para Epicuro, el vulgo cree que en general la avidez del vientre, o sea, está hablando de cosas muy corporales, la avidez del vientre no tiene límite. Entonces, para diferenciar este consumo desenfrenado del consumo natural y necesario en términos, no habla de consumo epicuro, pero podemos hacer un sinónimo en epicuro que sería, o un paralelismo que sería la consecución del deseo. Entonces, cuando hablo de consumo, estoy hablando de consecución del deseo. Y este deseo puede presuponerse ilimitado o limitado. Entonces, creo que a partir de eso se puede hilar más y reflexionar más, pero así lo dejo mientras tanto para que podamos pasar a la siguiente pregunta, pero si hay más tiempo, la voy a completar igual. Gracias. Damos paso a la pregunta de Andrés entonces. Adelante, Andrés. Andrés, bueno, algo le pasó a Andrés aparentemente. Bueno, si en cualquier caso podremos retomar preguntas al final que hayan Sí, quedado pendientes. Bernardo creo que Bernardo, quería añadir algo. retomemos al final para pasar a la siguiente presentación por el temas de tiempo. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, Andrés, adelante. que no me Dale, dejaron Andrés. activar el audio. Súper, Eh, adelante. ya, Lo desactivaste de nuevo. hey, ahora sí se escucha. Ahora sí, adelante. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante la perspectiva. Dado que hay poco tiempo, me llama la atención esta visión con respecto a que para Epicuro el placer sería la ausencia de dolor, lo cual obviamente no calza con la imagen que normalmente se tiene sobre Epicuro y sobre toda la idea del epicureísmo en general. Y esto me llama la atención con respecto al consumo, porque pasado a términos contemporáneos, precisamente la idea del consumo no es evitar dolor, sino aumentar un estado de bienestar. Y en ese sentido, la idea de que se aumenta y se aumenta el estado de bienestar se da en la repetición del consumo de distintas cosas. Entonces, en ese sentido, me parece interesante esa diferencia, porque la ataraxia, si se da en un estado neutro, es muy diferente al estado que se supone que produce el consumismo y sobre todo la publicidad, porque tú hablas de un consumo inducido y precisamente el consumo inducido es la promesa de que vas a tener estados placenteros positivos, por decirlo de alguna manera. Y claramente, si la visión epicúrea es no tener dolores, precisamente no veo cómo calza cuando lo que se promete con el consumismo y la propaganda y todo eso es tener estados positivos de placer. Esa sería mi pregunta. Exacto, exacto. Eso es lo que he querido invitar a pensar con mi ponencia, que el, el consumismo, para no hablar de consumo como términos negativos, el consumismo, en vez de promover un estado, no solo un estado de placer positivo, sino que promete un estado de placer positivo y lo que ofrece es un estado de necesidad permanente, porque a partir de eso se asegura, digamos, la producción ilimitada, la producción indefinida, por lo menos, asegura su propia supervivencia y expansión. Entonces, esto es igual lo que mencionabas en un principio, era que Epicuro normalmente no se concibe como, normalmente en un ámbito, digamos, donde no hay un estudio generalizado de Epicuro,
cuando lo mencionas, normalmente piensan que se trata de placeres desenfrenados, placeres ilimitados, un hedonismo, incluso cuando se habla de hedonismo, se critica se critica esta desmesura, este egoísmo, todo este tipo de cosas que condicionan la experiencia del placer, que en realidad para Epicuro eso no era placer. Y sí, lo que mencionas de placeres positivos, en cambio en Epicuro es un placer negativo, es decir, no en sentido ético, sino en sentido ontológico, digamos, donde no se añade al piso de la ausencia del dolor, no se añade nada. Y si es que se añade algún placer, pues este se convierte al contrario en perturbación. Entonces, este es un tema muy interesante pensarlo ahorita. Y lo que he visto la reflexión que has generado, o sea, que creo que he invitado y tú mismo has generado, creo que ha sido realmente el objetivo de esta ponencia, ¿no? Pensar el consumismo a partir de decir, pucha, se está generando no un estado ataráxico, no un estado de placer ni de felicidad, sino un estado de necesidad ilimitada, ¿no? Las falsas creencias, ya volviendo, por ejemplo, a lo que preguntaba Bernardo, las falsas creencias son estas que promueven un estado de necesidad ilimitada para perpetuar, digamos, la producción y consumo indefinidos, que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Espero haber respondido sus preguntas y si es que no, igual me avisa. Sí, Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. Bueno, con esto damos paso entonces a la siguiente presentación, que está a cargo de Carolina Vega y cuyo título es Aproximaciones a la ética epistemológica en el mundo de los objetos técnicos. Adelante, Carolina. Tienes 20 minutos y yo te aviso, al igual que Valeria, a los 17 minutos. Ahora sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, Gabriel. Bueno, como ya dijiste, el nombre del trabajo es Aproximaciones a la ética epistemológica en el mundo de los objetos técnicos, y este se encuentra enmarcado dentro, o más bien se mueve junto con la filosofía de Gilbert Simondon, filósofo francés del siglo XX, conocido como el psicólogo de las máquinas. Ya vamos a ver más adelante por qué, ¿ya? Y en sus dos tesis principales, Simondon lo que hace es dar una apertura a un nuevo sistema filosófico que no solamente abarca el mundo de la técnica, ¿cierto? Y sus objetos, sistemas, etcétera, sino que también hay una fuerte propuesta ontológica ahí, o ontogenética también, como él la llama, que difiere, por supuesto, de las visiones tradicionales que se han trabajado sobre el problema de la individuación. La individuación y la técnica, entonces, son las dos ocupaciones que son más relevantes en el trabajo filosófico de Simondon. Ahora, ¿de qué hablamos entonces cuando decimos este mundo de los objetos técnicos? ¿Ya? Esta frase en realidad es para dirigirnos más al problema de la tecnicidad en sí. Yéndonos a un poco más general. En filosofía de la tecnología, si nosotros seguimos el trabajo de Carl Mitcham en su obra Thinking Through Technology, hay dos corrientes en las que podemos situar a los pensadores en general de la técnica, ¿ya? Tenemos una perspectiva que es ingenieril, y tenemos otra perspectiva que se le llama la perspectiva humanista, ¿ya? Ahora, Mitcham realiza esta distinción a conciencia, sin embargo, de que la distinción nos remite a términos estrictos, ¿ya? El trabajo de Simondon, entonces, respecto de esta distinción de Mitcham, lo podemos situar en las segundas perspectivas, es decir, las perspectivas humanistas, en el sentido de que hay una inquietud por la técnica y el ser de la técnica que la visión ingenieril simplemente ya da por resuelta, ¿ya? La diferencia, entonces, cuando nosotros trabajamos desde la perspectiva ingenieril, ya el objeto está dado, está completamente dado, y no hay un cuestionamiento, por ejemplo, sobre cuáles son las operaciones que llevan a la creación del objeto,
y a su vez el modo de relacionarse con este tampoco es reflexionado. En la perspectiva humanista, entonces, esto finalmente son áreas de interés. Por último, respecto a esta como fase introductoria de mi trabajo, es importante también señalar que en la obra de Simondon, la técnica es una aproximación, o sea, disculpen, en la obra de Simondon sobre la técnica, ¿ya? Esta es una aproximación optimista de la tecnología, especialmente de la relación entre el ser humano y los objetos técnicos, o con los seres vivientes en general. Otra parte también muy interesante que hay en este trabajo de Simondon, es que la técnica no tiene solo un foco antropocéntrico. Podemos observar, por ejemplo, en otras obras como Imaginación e Invención, donde hay estudios sobre la tecnicidad en los insectos y en otros seres vivos. Ya. Ahora partiendo ya como al trabajo más en particular. En la obra, el modo de existencia de los objetos técnicos, que corresponde a la segunda tesis doctoral o la tesis doctoral secundaria de Simondon, publicado en 1958, rápidamente introduce una crítica muy ardua a las concepciones tradicionales sobre el mundo de la técnica, específicamente respecto de las perspectivas pesimistas, ¿ya? Como antecedente, por supuesto, podemos ver de que durante el siglo XX estas perspectivas pesimistas también son herencia de la incorporación de la técnica como armas, ¿cierto?, durante las guerras del mismo siglo. Un tipo de utilización que causaba una completa indefensión por parte de las personas, ¿ya? Lo cual provocó una generalizada sensibilidad frente a la técnica. Bueno, por medio de esta como declaración de cuál es el estado cultural frente a la técnica, lo que Simondon quiere, bueno, abordar acá son razones que son del tipo sociológica, sin embargo su interés va a estar en avistar cuáles son las consecuencias provocadas, ¿cierto?, por esta sensibilidad generalizada, es decir, el rechazo, ¿cierto?, y un alejamiento respecto de la técnica. Sobre esto, entonces, sigue exponiendo en la misma obra, el modo de existencia de los objetos técnicos, una doble perspectiva. Por una parte, tenemos un corte en la relación con la técnica, hay un alejamiento y un olvido de la tecnicidad. Ahora vamos a entrar luego a este concepto de la tecnicidad, porque bien podría decirse como, ¿cómo puede ocurrir esto si pareciera ser, muy por el contrario, que la técnica la tenemos más a la mano de lo que siempre la hemos tenido? ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido se podría hablar acá de un olvido de tecnicidad? Lo vamos a hacer un poco más adelante. Y una segunda perspectiva, ya, está relacionada con que cuando efectivamente, cuando nosotros hablamos sobre que nos relacionamos con los objetos técnicos, lo hacemos desde un punto de vista del uso, desde un punto de vista de la función, por ejemplo, que corresponde o para satisfacer mi necesidad en el sentido antropocéntrico, de mi necesidad, y una estima respecto de su valor, por ejemplo, su valor de intercambio, ¿cierto?, o su preponderancia socioeconómica respecto a una cultura imperante. Esta visión, dice Simondon, ya esta visión de uso, es la visión de menor grado, es decir, que si nosotros tuviésemos que elegir una manera de aproximarnos a los objetos técnicos, aproximarnos desde su uso, sería como la más nefasta de todas las posibilidades que nosotros podríamos elegir. Ya vamos a ver también por qué. Vamos a volver ahora, ¿cierto? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la tecnicidad? ¿Ya? De este alejamiento, ¿cierto?, de la tecnicidad, y también porque es importante volver a ella para descontar entonces también la visión del uso. Hay un ejemplo así como bastante cotidiano que se me ocurrió finalmente, es pensar en, no sé si recuerdan estos celulares que existían antes, que parecían como un walkie-talkie, que eran muy, muy grandes, ¿ya? Y solo servían, o sea, su única utilidad era telefonear, en el sentido de recibir como la onda de sonido y poder emitirla. Su programación, su memoria, etcétera, no, y su procesamiento de datos
no tiene nada que ver con lo que ahora es, ¿cierto?, un teléfono inteligente. Dado eso, esos teléfonos celulares tipo ladrillo grandes ya no se venden en el mercado, por lo menos en el comercio regular, ¿ya? Sin embargo, ese celular deja de ser un objeto técnico, y ahí vamos a la pregunta. El hecho de que ya no tenga, por ejemplo, un valor de intercambio que sea interesante en términos socioeconómicos, el hecho de que, por ejemplo, no utiliza los últimos avances en tecnología, ¿elimina su existencia como un objeto técnico? Obviamente Simondon nos responde claro que no. Su desuso, por tanto, no elimina su tecnicidad. ¿Ya? Vamos a llegar ahora, entonces, a qué es la tecnicidad. Ya. El problema de la tecnicidad nos va a remitir a otra problemática que, bueno, no sé, ahora no es posible abordarla ya, pero por supuesto los invito a que también puedan adentrar en ella, que es el problema de la individuación. ¿Ya? Dijimos entonces que el modo de existencia de los objetos técnicos es la tesis secundaria, entonces la tesis principal de Simondon es la individuación a la luz de las nociones de información y forma. En este trabajo lo que se hace principalmente es una crítica al ilemorfismo por una parte, y por otra que es la propuesta de un proceso de ontogénesis invertida, le llama él. Ya no vamos a pensar entonces el problema de la individuación desde individuos ya dados, sino que la idea es poder crear un tipo de, o dar cuenta ya de una ontología de tipo relacional, donde lo que nos va a interesar a nosotros es el proceso y las operaciones de individuación que luego sí efectivamente van a remitir cierto a un ser, pero van a remitir a un devenir de un ser, pero no estudiado desde el individuo ya constituido, plenamente acabado. Entonces, dado que los esfuerzos filosóficos están concentrados finalmente en una teoría de intercambio de información, en una teoría de operación, ¿ya? Estas mismas nociones se extrapolan entonces al problema de la tecnicidad, al problema de lo técnico. Es más, están extrapolados también a modo general en los seres vivientes también, y el problema de la colectividad. ¿Ya? Es un trabajo bastante arduo, es un sistema muy grande finalmente que Simondon crea para poder dar cuenta como de esta otra forma muy distinta de aproximarse al ser. Ya, entonces, si consideramos ahora la crítica ilemórfica, y que nos va a llevar también al mundo de la técnica, lo que tenemos que tomar en cuenta es la crítica respecto a tener una materia, por ejemplo, pasiva, y tener una forma que imprime, ¿ya? Que se imprime en esta materia inerte y que, por ejemplo, daría cuenta de un objeto, ¿ya? Pensemos entonces, hay un muy buen ejemplo respecto del ladrillo que señala Simondon. Se podría pensar que con el sistema ilemórfico aristotélico uno podría dar cuenta de la creación de un ladrillo en el sentido de que hay una arcilla pasiva, ¿cierto? Y que el molde, que va a ser la forma, va a imprimir, ¿cierto? Debido a la pasividad de la arcilla, va a imprimir esta forma que va a dar cuenta entonces del ladrillo. Disculpen. Simondon acá va, muy por el contrario, ya va a señalar de que lo que hay acá en esta operación que constituye ese objeto técnico es siempre activo en todos los sentidos. Por una parte, ya la materia no es que pasivamente, no es que carezca respecto de propiedades que le hacen ser uniformada, o sea, tomar forma, disculpen, ¿ya? Sino que es su característica de poder activamente ser informada, ¿ya? Lo que lo hace ser parte de este proceso de individuación técnica, ¿ya? Y por otra parte, entonces el molde sí tiene también, ¿cierto?, una parte activa que va que es la capacidad de poder dar forma también, ¿ya?
Entonces, acá se genera un proceso que es siempre activo, ¿ya? Que por otra parte, si bien tiene, claro, el gesto, el gesto humano siempre ahí, en el sentido de que hay una problemática que genera una tensión, el objeto técnico emerge dentro de esta tensión, ¿ya? En el sentido de que hay un problema. Y además, como tercer elemento, tenemos el medio asociado. Hay un muy bello escrito de André Udricourt, que se llama El cultivo de los gestos. Es muy, muy bello y pequeño escrito, donde él habla sobre el gesto de cultivo del ñame y el gesto de cultivo de la cría de animales, en este caso de las ovejas. Lo que él quiere dar cuenta es que cuando se crean estos sistemas, ¿cierto? Este sistema de agricultura, este sistema de ganadería, no ocurre lo que generalmente nosotros consideramos que es que hay un ser humano más o menos apartado, ¿cierto? O un ser humano tipo activo frente a una naturaleza pasiva que idea una idea, que idea una idea sobre aquello que está ocurriendo para poder ejercer algún uso de lo que ahí hay. Mediante del texto de Udricourt, nosotros lo que podemos ver es de que al interactuar el ser humano, ¿ya? Y al estar en este proceso de creación, no puede simplemente olvidar lo que está ocurriendo en el medio asociado respecto de quien quiere interactuar. Si no, el sistema deja de funcionar. Entonces, el hecho de ese funcionamiento, el hecho de ese toma en cuenta, ¿ya? Más que una habilidad, por ejemplo, de consideración cognitiva, pongámoslo así, ¿ya? Más que eso, ¿ya? Lo que hace es dar cuenta de la actividad respecto de lo cual se está relacionando, ¿ya? Entonces, no es de que yo simplemente atengo a todas las condiciones, por ejemplo, del cultivo del ñame, sino que el ñame, con su propio modo de existencia, también está interfiriendo en esta relación que produce los objetos técnicos. En ese sentido, y también en ese sentido, la operación de creación de un objeto es mucho más compleja. Es mucho más compleja, por supuesto, contiene elementos también que son indeterminados, pero eso ya es otro trabajo que estoy realizando sobre la indeterminación. Pero queremos dar cuenta en este sentido de que la riqueza que hay en la creación técnica va mucho más allá de esta funcionalidad que nosotros generalmente le decimos el uso. El funcionamiento como concepto ya en Simondon es bastante distinto a lo que nosotros consideramos cuando decimos si este objeto es útil o no es útil. Ya. Por otra parte, estas operaciones que les he comentado son todas operaciones que son relacionales. A raíz entonces de esta crítica, ¿cierto? Y de este nuevo sistema ontológico de la individuación de Simondon, hay que pensar de que se crea una relación que es dada actualmente, en ese momento, dado en la creación del objeto técnico, y esa relación, dice Simondon, como decíamos antes, tiene la impronta, ¿cierto?, del gesto humano. Por tanto, ¿qué podría ser más humano finalmente que un objeto técnico? Un objeto técnico en el cual trasciende cierta parte, ¿cierto?, de su ser finalmente en la operación. Esto nos va a llevar a dos consecuencias, y ahora vamos a llegar a por qué se llama una ética epistemológica. Este olvido debido a esta sensibilidad heredada que hablábamos antes, para Simondon puede ser solucionado, o debería ser solucionado, en términos de tomar conciencia de la tecnicidad para no caer, ¿cierto?, para no caer en siendo un mero usuario, en el hecho de que hay que tener conocimiento de aquello que se está operando.
él ve de que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un acceso real al conocimiento sobre el computador, por ejemplo, que nosotros utilizamos todos los días en vez de ser meros usuarios, probablemente podríamos entonces cambiar nuestra perspectiva nuestra perspectiva pesimista, ¿cierto? De cómo caer a la merced de los aparatos técnicos, y podríamos empezar a interactuar finalmente con la tecnicidad. Hay un problema acá, hay un problema que para Simondon es bastante relevante, que es el problema de la alienación que ocurre por el desconocimiento de la tecnicidad. Quedan 17 minutos, Carolina. Ya, así me queda poquito. Ya, entonces, por una parte, ¿cierto? Nosotros vemos esta visión optimista en el sentido, ¿cierto?, de que ya podemos entender un poco la complejidad de los objetos técnicos y de la tecnicidad. Y sin embargo, también hay otra consecuencia bastante importante, ¿cierto?, en este acercamiento, como decía, un acercamiento epistemológico que hay. Hay un acercamiento epistemológico al uso de los objetos técnicos, entendidos en su funcionamiento no respecto de su utilidad socioeconómica o valórica cultural del momento, sino entendido su funcionamiento en el hecho de que las relaciones que lo hacen técnico funcionan efectivamente. ¿Ya? Este celular ladrillo que les decía, por ejemplo, antes, funciona efectivamente, independiente de que ya esté en desuso. Y así, así es. Ya, y una segunda consecuencia también respecto de esta visión es un acercamiento al modo propio de existir de los objetos técnicos, tal como lo dice el título, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, si nosotros vemos esta última época, la época pandemia, muchas veces escuchamos relatos en los cuales, no sé, se añoraba, por ejemplo, una clase, este mismo escenario, ¿cierto? Un congreso presencial, y con una visión más o menos paupérrima sobre su versión digital, ¿ya? La ética epistemológica lo que hace es descubrirnos de que finalmente estamos en situaciones que no son comparables. Entonces, cuando nosotros queremos conocer, por ejemplo, qué es lo que es un congreso virtual, nos acercamos finalmente a cuáles son las operaciones que hacen cómo se lleva a cabo, cómo es que tienen que interactuar, etcétera, ¿ya? Porque la experiencia de lo virtual y la experiencia de lo presencial son completamente inconmensurables. Entonces, y eso nos lleva a aislarlos y alienarnos aún más de la técnica, ¿ya? Porque ese sentimiento más o menos melancólico, por así decir, sería solo meramente aparente. Hay un muy bello escrito de Turing, que se llama Pueden pensar las máquinas, publicado en 1951, creo, donde a él se le acercan finalmente con esta pregunta. Y él dice, bueno, revisemos primero la pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Bueno, pues claramente lo desarrolla. Efectivamente sí, pero puede pensar en tanto máquina. Hacer la comparación de, ¿puede, por ejemplo, una máquina pensar tal como un ser humano? Carece de sentido. Carece de sentido desde su ontología, ¿cierto? Hasta todo su desarrollo y todo su devenir y toda su relación experiencial con el mundo. La aproximación entonces de esta ética epistemológica finalmente nos llevaría a traer un poco a conciencia una solución respecto de la alienación y el rechazo de la técnica y vivir como ya relacionados con este mundo en vez de estar ahí apartados con quizás viviendo la perspectiva más paupérrima con la que se pueda vivir con el objeto técnico. Ya, pues hasta ahí lo dejamos, Gabriel. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Ahora damos paso a una breve ronda de preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o es libre de activar su micrófono. Andrés, adelante. Activa tu micrófono. Ahora está activado, adelante. Ok. Lo desactivaste. Ahora sí parece que sí. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la presentación. Lástima la hora, pero bueno. Te quería preguntar con respecto digamos, yo creo que esta idea de que hay que conocer la técnica,
si la defendió Simondón, Miguel Ángel Quintanilla ha tratado esto de tecnologías entrañables y que no sea tan distante de todo. Yo creo que es una tesis ya muy antigua y que ya no tiene ningún soporte. O sea, yo creo que pocos seres humanos en esta tierra saben cómo funciona un smartphone totalmente. Habrá especialistas en el chip, habrá especialistas en distintas cosas, pero yo creo que alguien que entienda todo cómo funciona cada uno de estos aparatitos, yo creo que ya es una cosa imposible. Te doy un ejemplo medio obvio. Hemos estado sometidos a Zoom y para mí como profesor un gran misterio es cómo pone el orden Zoom de las personas que aparecen ahí. Y obviamente los que levantan la mano se ponen primero y las cámaras, pero ¿cuál es el orden que tiene Zoom? No sé si alguien ha logrado descifrar eso. Yo como profesor no tengo ni idea cómo funciona eso, pero sé que aparecen en un cierto orden y me aparecen en la pantalla en ese cierto orden. O sea, esta idea de que podamos conocer la tecnología, yo creo que es una idea que no veo qué sustento puede tener hoy en día. Y te lo quiero traer a una cosa que me parece bien interesante, que es esta idea de una ontología procesual o relacional. Bajo un ejemplo que no sé si te lo he planteado antes, que a mí me parece que es súper interesante y no sé si Mundón lo alcanzó a tratar, que es la información, el concepto de información y la identidad asociada con la información. Porque toda la idea de que la revolución tecnológica lo que lleva es un manejo de la información, la pregunta es cómo puedes aplicar el concepto de identidad con un objeto, digamos, de información. Y vamos a tomar el ejemplo emblemático, que es un trabajo universitario, que es nuestro ámbito. ¿Cuál es la identidad de un trabajo universitario? Que el estudiante lo que piensa en su cabeza, lo que el estudiante escribió y escribió en su computador, lo que finalmente terminó, grabó en su disco duro, grabó en el pendrive, lo que finalmente mandó por el correo electrónico, lo que llegó a los ayudantes, los profesores que evalúan. Y ahí viene cuál es la identidad, y además tiene el gran problema de una identidad que se reproduce casi a infinito, porque puedes sacar millones de copias de eso, ni hablar la música y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo funciona, cómo podría entenderse desde la perspectiva de Simondón la identidad, digamos, en estos objetos que son básicamente informáticos? Y aquí viene, y el estudiante está convencido que conoce perfectamente su trabajo, porque es su trabajo y lo conoce perfectamente, y es un objeto tecnológico. Eso sería. Ya, gracias Andrés por tu comentario. Bueno, voy a partir con el inicial. Ya está como imposibilidad, ¿cierto? Un alcance total del conocimiento. Yo concuerdo de que efectivamente para los tiempos actuales esto podría parecer muy descabellado. Sin embargo, yo creo que uno puede atender quizás a dos cosas. Uno, el gesto, ¿ya? El gesto de atender al conocimiento en el sentido de disponerse a ello, ¿ya? Como es una ética, finalmente, en este sentido hay, claro, una cierta bondad que se presenta en el buscar la información está, por así decirlo. Sin embargo, creo que lo más complicado es el problema de completar este conocimiento. Y ahí podemos atender, si queremos pensar en el mismo autor, tendríamos que pensar en la individuación colectiva, en el sentido de que, claro, quizás no es necesario que nosotros pensemos individualmente en el conocimiento, ¿ya? Quizás es caer en un error también de nuestra parte pensar de que yo, por ejemplo, como una sola persona, tengo que conocer la totalidad de todos los aparatos técnicos en los cuales estoy, o con los cuales me relaciono. ¿Ya? Voy a insistir, la respuesta de Simondón, como te digo, como ética, va entonces en esta disposición, como en un hacerse cargo más o menos de esa disposición, ya como un acto de responsabilidad, por ejemplo, en el deber técnico, algo así. Sin embargo, creo que es interesante para seguir estudiando, no solamente que lo que tú mencionas como la completitud de este conocimiento operacional, sino también una problemática que por supuesto que Simondón no trata, que es la hiperespecialización del trabajo, finalmente. Por eso así como para dejarlo como algo a seguir tratando. Ahora ya, sobre la identidad de un trabajo.
Yo creo, o sea, mira, sobre eso yo creo que Simondó pensaría en que en realidad sea el trabajo digital o quizás sea uno de cualquiera de los otros trabajos, me refiero en otros soportes técnicos, el problema sería el mismo. O sea, el hecho de que sea digital finalmente lo que hace es venir a complejizar un poco más un tipo de relación que ya está en el hecho de haber llegado la imprenta al mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso, en realidad, en ese sentido, no lo vería como un problema por el aparato, ¿ya? Pero es el mismo trabajo. El problema es la identidad, porque una identidad relacional, pero es el mismo trabajo si el soporte es completamente Ah, diferente. no, claro, o sea, Simondón te va a decir, por supuesto que no, porque como hemos hablado antes, cada elemento finalmente crea una relación distinta. Entonces, así como y está en un constante devenir, es decir, ya el hecho incluso temporal te cambia, espacio temporal te cambia el trabajo. Pero todos estamos convencidos que es el mismo trabajo, pues hay un problema. Sí, ahí hay un problema. Exactamente. Y ese es el problema, es el mismo problema que te está señalando Simondón, ¿ya? Al no dar cuenta de cómo todos los participantes de la relación interfieren en un resultado distinto, se crean apariencias, por ejemplo, en este caso tú dirías una apariencia de similitud, una apariencia de identidad, disculpa, en el trabajo. Podríamos ir cerrando con esta pregunta. No sé si hay algo que agregar. ¿Me escuchan? ¿Ya? O sea, ya podemos continuar. Ah, Gracias, Andrés. perfecto, ya. Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación realmente muy interesante. Y con esto damos paso a la última presentación de Daniel Toscano, titulada Apuntes sobre el estado bioético de las tecnologías del mejoramiento humano. Te comunico que tu pantalla se ve correctamente, Daniel. Así que te doy la palabra, tienes 20 minutos, te aviso cuando vaya en 17. Adelante, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues un saludo muy cordial. Veo pues que hay varios amigos, conocidos, conocidas. Bienvenidos a esta presentación que digamos que es una muestra de una investigación, de un fondo de iniciación que comencé hace ya un par de años. Tiene como nombre lo que pues ya mencionaba Gabriel, apuntes sobre el estado bioético de las tecnologías de mejoramiento humano. Me he trazado estos objetivos, vamos a ver si logramos, la idea es poder revisar estos objetivos. El primero es analizar cuáles son los aspectos éticos o bioéticos inherentes a esas tecnologías de mejoramiento humano. Luego ver cuáles serían las credenciales. Las credenciales significa que si hay algo específico en esto que llamamos tecnologías de mejoramiento humano. Y finalmente establecer esta discusión entre transhumanistas y los bioconservadores en torno a esas tecnologías de mejoramiento humano. Y a manera de itinerario, quiero presentar pues el derrotero que quiero que sigamos está constituido por 4 momentos. Yo voy a comenzar con una aproximación de una definición de lo que son estas tecnologías de mejoramiento humano y muy brevemente, por cuestión de tiempo, pues hablaré de las condiciones de posibilidad, ¿no? Un poco tomando esta expresión kantiana, ¿no? Hay unas condiciones tecnocientíficas, pero también unas condiciones socioeconómicas que llevan a la emergencia de estas tecnologías de mejoramiento humano, de human enhancement. Para plantear un poco el problema en sentido filosófico,
voy a recurrir a una expresión de Gunther Anders que él habla del analfabetismo emocional, es decir, cómo frente a esas tecnologías de mejoramiento humano, pues los seres humanos nos sentimos en una postura de analfabetismo emocional. Es un poco lo que Andrés nos mencionaba de no tenemos un conocimiento cabal de las tecnologías y nos sentimos abrumados. En tercer lugar, de la pregunta por la técnica a la pregunta por el mejoramiento humano y pues finalmente la parte ya más ética, en el sentido de que hay unos valores en juego cuando hablamos de estas tecnologías. Para ir desgranando un poco este itinerario que me he propuesto, bueno, hablar sobre estas tecnologías de mejoramiento humano, yo las voy a entender como aquellas tecnologías que intervienen sobre capacidades humanas y esas capacidades son físicas, pueden ser también cognitivas, pero también pueden ser morales y también emocionales. Lo interesante es que estas tecnologías de mejoramiento humano intervienen sobre capacidades que consideramos, entre comillas, normales, ¿sí? Y el propósito de estas tecnologías hay una finalidad y es optimizar esas capacidades a través de medios que son tecnoartificiales. Eso, digamos, a manera de como para situarlos un poco con respecto a qué estamos entendiendo por estas tecnologías. Y a manera de ejemplo, entre dichas tecnologías podemos contar, no solamente son estas, pero como para ir ubicando el terreno de estas tecnologías, son las denominadas tecnologías convergentes, ¿no? Por su sigla NBIC, es decir, la nanotecnología, la biotecnología y la ingeniería genética, pero también encontramos la informática y las ciencias cognitivas. El tema del mejoramiento humano, la pregunta por el mejoramiento humano, digamos que lo que yo pues quiero sostener y obviamente esto no es un secreto, ese deseo del ser humano por mejorar, por autotrascenderse, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y tiene que ver con esta condición que se denomina el ser humano como infradotado biológicamente, ¿no? Me estoy refiriendo puntualmente a esta tesis de Gehlen, recordemos Arnold Gehlen, antropólogo alemán, quien sostenía pues que el ser humano es un Mengelwesen, ¿no? Un ser deficitario, y esto pues también lo podemos un poco situar o ilustrar más bien a la luz del mito de Prometeo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en este mito se nos relata cómo hay una repartición de las capacidades primero a los animales por parte de Epimeteo, y cuando Epimeteo termina de hacer el reparto, ya el ser humano se queda sin ninguna capacidad, digamos, que inicialmente Epimeteo iba a repartir. Entonces, esto ilustra un poco esa tesis de Gehlen de cómo pues, el ser humano frente a los animales se encuentra en una posición de desventaja. Y en otras palabras, recuerden que también siguiendo el mito, lo que tiene que hacer Prometeo es robar el fuego, ¿cierto? Y al robar el fuego, pues esto nos ilustra el tema de la técnica y cómo la técnica es algo constitutivo del ser humano. El ser humano como un animal técnico que tiene que estar generando prótesis, tiene que estar generando herramientas, instrumentos para transformar o para adaptar el medio a él, ¿cierto? El ser humano es inadaptable al medio y lo que tiene que hacer es más bien el medio adaptarlo a él. Entonces, a manera, digamos, de conclusión, el ser humano en cuanto al mejoramiento es algo que como individuo y como especie a lo largo de la historia ha tenido ese deseo. De manera que
claro, hay unos autores que establecen una distinción entre que naturalmente no es lo mismo el mejoramiento en términos de emplear, por ejemplo, la educación, ¿cierto? La educación es un ejemplo de mejoramiento social, cultural. El ejercicio físico, también diríamos, es un ejemplo de una suerte sí, obviamente de mejoramiento a nivel del cuerpo, pero la pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando ya no hablamos a este nivel, sino de mejoramiento en virtud de elementos tecnocientíficos, mejoramiento genético, por ejemplo, cuando empleamos fármacos para, digamos, estimular la memoria y a lo mejor extraer de la memoria episodios tristes? Y entonces uno de los objetivos de este mejoramiento humano ya es por ejemplo, la felicidad o la perfección, o ampliar la extensión de la esperanza de vida, que alguien diría, claro, son fines que no necesariamente son terapéuticos. Ese, por ejemplo, es una de las controversias actuales, y hay autores que separan y generan como una especie de muro divisorio entre mejoramiento humano con fines terapéuticos, y hay otros que dicen con fines no terapéuticos. Yo personalmente voy a tratar más adelante, si el tiempo me alcanza, pues yo lo que afirmo es que esa división no ayuda mucho, y cuando uno mira el problema de estas tecnologías de mejoramiento humano desde una perspectiva biopolítica, que es algo que también a mí me ha interesado revisar, pues total, esa separación artificial se derrumba. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, tanto en eso que llamamos mejoramiento vía terapéutica o no terapéutica, finalmente tenemos una biopolítica que apunta a un control y a un poder de lo viviente desde el punto de vista molecular, ¿sí? Desde el punto de vista de los genes, de las moléculas, de las células, y en ese sentido la vida, el bios, ¿cierto? Se vuelve diana, se vuelve blanco, se vuelve objeto de manipulación, ¿cierto? Por parte, digamos, del ser humano. Entonces, en términos biopolíticos, esa separación es artificial y no nos sirve, no nos serviría de mucho, pero eso es algo que también podríamos discutir más adelante. Bueno, yo ya he hablado, digamos, retomando algunas ideas, un poco pues la definición de estas tecnologías. He mencionado eso, como este deseo de mejoramiento es algo que ha acompañado al ser humano. Y hay unas condiciones, sí, que yo denomino tecnocientíficas, y hay otras socioeconómicas, que le van dando esta particularidad a estas tecnologías de mejoramiento humano, ¿no? Pueden haber más, ¿sí? Puede ser que ustedes a lo mejor digan, no, está faltando tal condición, pero digamos que yo he tratado de hablar o de agrupar principalmente cuatro, ¿no? Aquí voy a mencionar rápidamente dos condiciones tecnocientíficas: una, el advenimiento de las ciencias de la vida, y la genetización de lo viviente. Esto quiere decir que para que estas tecnologías de mejoramiento humano hayan emergido, hayan aparecido, ¿cierto? Porque estas tecnologías tienen una configuración histórica. Se ha necesitado del advenimiento de principalmente pues la biología, de la medicina, de la genética también. Y este último punto de la genetización de lo viviente es muy interesante. Ahí me voy a referir a Ignacio Mendiola, que tiene un libro que se llama El Jardín Biotecnológico, Jardín Biotecnológico. Y él hace una traza, ¿cierto? Establece, cuando él se refiere al concepto de lo viviente o del bios, es muy interesante que la tesis de Mendiola es que él dice que hay tres narraciones históricas sobre la vida. Al menos hay tres narraciones. Una en donde la vida se ausenta, y esto es muy interesante porque uno se pregunta
¿cómo así que la vida se ausenta? ¿Acaso no siempre no ha habido la vida como fenómeno? Pues en el caso de Mendiola, él dice que desde el punto de vista histórico, pensemos en el siglo XVII, cuando es esta época de los grandes naturalistas, que imagínenselos viajando por el mundo, un Humboldt de, bueno, siglo XVIII, y lo que ellos hacen es recopilar o recoger especímenes, ¿cierto?, de plantas, de animales, y esos especímenes, esas muestras van a parar al jardín botánico. Entonces, claro, la imagen de jardín botánico del siglo XVII, XVIII, de los herbolarios, de los jardines botánicos, es muy distinta la imagen de la que tenemos ahora, porque para nosotros a lo mejor un jardín botánico es como el último o es un bastión de la naturaleza, es algo natural. Pero en el siglo XVII, XVIII es algo casi que totalmente artificial. ¿Sí? Además es como símbolo del dominio, del dominio del hombre sobre la misma naturaleza. Y está el tema de la taxonomía, es decir, la vida se ausenta en el sentido en que estas muestras son arrancadas de su contexto primario, ¿no?, de su contexto natural, y son extrapoladas, trasvasadas y llevadas a un jardín que, digamos, es artificial, ¿cierto? La manera como se nos da la vida en el jardín botánico, pues es a través de las rejillas de la taxonomía, ¿cierto? Entonces, si queremos ver la vida está mediada, ¿cierto? No se nos da de manera inmediata, sino de manera mediata, y esa es una primera narrativa en donde Mendiola dice la vida se nos ausenta. Pero hay una segunda narrativa que podríamos decir casi que arranca con Darwin, y tiene que ver con este tema de la supervivencia, del más apto, y en ese momento hay una historización de la vida. La vida empieza a historizarse. Ya no la vida se ausenta, sino que es, digamos, como la vida en su contexto, en su hábitat, en su medio ambiente, encontramos competencia, ¿no? La lucha por la supervivencia, y esa negatividad, esa lucha, esa violencia, ese drama que se da, es lo que hace que la vida empiece a historizarse y se biologice la vida. Finalmente, una tercera narrativa es la genetización, que es la que yo pongo aquí como condición para estas tecnologías de mejoramiento humano. La genetización de lo viviente, ¿qué significa? Digamos que, disculpen si lo simplifico mucho, pero la genetización de la vida tiene que ver con esta relación entre el todo y la parte. Es decir, la vida, el todo, y la parte, el gen, ¿cierto? La parte, el gen. Y en esta relación es muy interesante porque el gen, que es la parte, comienza a ser el maestro de la partitura, viene a ser el protagonista en esta tercera narración sobre la vida. Y el gen, que es la parte, de alguna manera se erige o se constituye en los planos que el todo o la vida debe ajustarse a esos planos que el gen le plantea a la vida. Entonces, cuando hablamos de tecnologías de mejoramiento humano, lo interesante aquí es que estamos hablando de tecnologías que de manera deliberada buscan mejorar capacidades que consideramos normales, ¿no? No se trata solamente de, digamos, eliminar genes que están a la base de enfermedades, no solamente este concepto de paciente enfermo, sino también un paciente sano. Y ahí es donde es muy interesante comenzar a pensar, pues, cuáles son los desafíos éticos, bioéticos que plantean estas tecnologías, ¿no? Más adelante también voy a tratar de ir estableciendo cuáles serían, pero, por ejemplo, uno que uno ya podría pensar de antemano es problemas de justicia, ¿sí?, de acceso y distribución de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si, no sé, llegamos a tecnologías que permitan mejorar la memoria, mejorar
o la altura de una persona, ¿cierto? Bueno, de hecho ya hay una hormona, pero digamos que podríamos pensar un poco más allá, mejorar capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el tema es esas tecnologías. ¿Qué sucede si solamente algunos pueden acceder a esas tecnologías y habría otros que se rezagarían, ¿no?, con respecto a esas tecnologías? Entonces, esa es una discusión que se da entre los bioconservadores y los transhumanistas. Un segundo conjunto de elementos para que surjan o emerjan esas tecnologías de mejoramiento humano es la proliferación de las tecnologías convergentes, que por tiempo pues no me voy a referir, pero esas tecnologías convergentes son la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas. Y dentro de las condiciones socioeconómicas está lo que se llama la configuración de un sujeto autoexpresivo, empresario de sí mismo. Esta expresión es de Charles Taylor, la configuración de un yo autoexpresivo, y eso, bueno, uno Daniel, se disculpa, preguntaría, ¿sí? ya lleva 17 minutos. Uy, Adelante. rapidísimo pasó. Claro, esto lo voy a pasar, simplemente lo voy a mencionar. Y bueno, las expresiones de Taylor, y también dentro de estas tecnologías está lo que se llama la emergencia de una bioeconomía, que tiene que ver con el hecho de que los seres vivos, el bios, pasa a ser, digamos, objeto no solamente de diseño, sino que lo viviente pues pasa también a ser parte importante dentro de los circuitos de la economía, ¿no? Ya que hablábamos un poco, pues la mesa habla sobre el consumo. El tema del consumo también es un dilema, y es un tema bien interesante de si estas tecnologías las gestiona, por ejemplo, el Estado o el mercado. Eso es un problema. Para mí eso yo lo veo bien problemático. El analfabetismo emocional es simplemente pensar que estas tecnologías nos situamos. Obviamente Gunther Anders nunca habló de estas tecnologías, sino que él se sitúa en un contexto más de armas nucleares, ¿no? Y él dice que las tecnologías, digamos, en el contexto de Gunther Anders, van a generar una hipertrofia de la técnica, es decir, que el mundo va a devenir en una especie de mega máquina, y la atrofia de nuestra capacidad de sentir es el sentirnos abrumados precisamente por este tipo de tecnologías. Bueno, hay unos vínculos que yo quise realizar de estas tecnologías de mejoramiento humano con la Gestalt de Heidegger, pero pues por tiempo no voy a alcanzar, pero a lo mejor dentro de las preguntas ahí podríamos hablar un poquito de cómo está, claro, porque es la pregunta por la técnica, la pregunta por la técnica que se hizo Heidegger, pero también nosotros podríamos preguntarnos por si hay algo específico y si estas tecnologías de mejoramiento humano también desocultan algo, ¿cierto? Desocultan, y en qué sentido es ese desocultar. Y hay unas características de estas tecnologías que están ligadas a la biopolítica, porque lo que yo también sostengo es que estas tecnologías de biomejoramiento humano tienen una orientación y un poder biopolítico que tiene que ver con la bioeconomía de la vitalidad, nuevas formas de peritaje somático como la misma bioética y el bioderecho, la optimización, que es el fin de estas tecnologías, la subjetividad y los derechos biológicos ciudadanos, que son como nuevas formas de subjetividad que surgen en virtud de estas tecnologías, y hay lo que se llama un estilo de pensamiento. Esto se llama estilo de pensamiento, es que se ha configurado una nueva manera de pensar, de sentir y de actuar con respecto a estas tecnologías, que es la molecularización de la vida. Bueno, y finalmente, sobre el transhumanismo, autores como Julian Huxley, quien, digamos, abogaba y era partidario de que pues, la especie humana debía trascenderse a sí misma.
Dentro del transhumanismo, a veces uno tiende a meterlos en la misma bolsa y resulta que hay matices, porque Kurzweil, que es este que habla sobre la singularidad, es partidario de una trascendencia a nivel de especie cósmica. En cambio, Max Moore y los extropianos son más dados a promover la trascendencia a nivel individual. Y hay un autor que es James Judge, que es como intermedio entre estos dos, y él es partidario de generar mejora tecnológica en ciudadanos, y él incluso habla de la necesidad del tema de justicia, de que existan unas políticas públicas que se encarguen, dado el caso, de distribuir equitativamente esas tecnologías para que no hayan brechas y desigualdades. Y con esto termino, ¿no? Por el lado de los conservacionistas, ellos dicen no estamos de acuerdo con estas tecnologías porque transgreden. ¿Y qué transgreden? Algunos dirán es transgredir la naturaleza humana, otros que son más del lado teológico dirán el plan de Dios. El yo, hay algo que el tema de la identidad, en el caso de Sully y de Catherine Hales. Sandel, que hablará, no está de acuerdo con estas tecnologías desde el punto de vista no terapéutico. Él dice, sí, si es terapéutico, listo, estoy de acuerdo, pero si no es terapéutico, habría allí un deseo de dominio que socavaría la libertad. Fukuyama nos va a decir qué pasa si estas tecnologías caen en manos de regímenes totalitarios, ¿no? Eso sería un gran peligro. Voy a dejar hasta ahí por tema de tiempo y ya pues a partir de las preguntas podríamos entrar a profundizar en algunos otros aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Ahora damos paso a preguntas. Veo que Valeria ya tiene una pregunta, así que adelante. No te escucha. Ahora sí, Valeria. Súper. Ya muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Y tengo dos preguntas. Primero, justo a partir de... Me causó mucha curiosidad, porque lo dijiste también, si da el tiempo lo vamos a completar, lo de que tú no estás tan de acuerdo con la diferencia entre el mejoramiento, digamos, terapéutico y el mejoramiento no terapéutico. Y se me ocurría también hacer otro tipo de diferencia relativa a estos dos términos griegos que son bios y zoe, ¿no? Entonces, trabajados en la biopolítica, etcétera. Y ahí quizás la diferencia sería los cambios de mejoramiento biológico relativo a zoe versus los cambios de mejoramiento biográfico, ¿no? Relativo a bios, así, más allá de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, había la propuesta incluso de que se haga una modificación genética en vistas de lograr que nosotros tengamos menores expectativas, menores deseos, justo se relaciona con lo de Epicuro, y eso, pero a través de una modificación biológica que afecta a bios, a nuestra biografía, a nuestra vida, incluso política, ¿no? En el mismo mito de Prometeo, igual, luego de explorar nuestras artes en el ámbito educativo, donde no nos quedan capacidades, luego cuenta que Zeus trae el arte de la política y se los regala a todos. A diferencia de la medicina, que se la tiene que enseñar, la política ya nacemos, digamos, con ese arte, según ese mito, obviamente que lo podemos interpretar de una manera alegórica. Y en segundo lugar, también me quedé con la curiosidad acerca del paralelismo con la Gestalt heideggeriana y se me ocurre también que podría ser vinculado con lo que decía Carolina en su trabajo, porque mientras Carolina hablaba también de que a través del conocimiento de la técnica podríamos evitar lo que en la ponencia de Daniel se mencionó como analfabetismo emocional, ese abrumarse por la tecné
y de que no saber leer, digamos, la técnica, por la técnica, perdón. Y creo que eso también, no sé si me equivoco, pero lo trabaja Heidegger con la Gestalt, ¿no? Es decir, no demoniza la Gestalt, pero sí indica que esto nos está sobrepasando, ¿no? Esto que no se puede traducir simplemente solo como técnica, sino también como disposición, como engranaje, pues esto nos está abrumando, está por encima de nosotros cuando propiamente tendríamos que conocerlo de otro modo. Pues nos estamos olvidando de la técnica y a través de ese olvido estamos terminando en un estado de subordinación hacia ella. Entonces, más o menos, no sé si están claras mis preguntas, si no, igual las puedo aclarar más. No, excelente, Valeria, ¿no? Sí, entendí completamente. Vamos a ver por tema de tiempo que me dicen que ya en breve empieza la otra mesa, pero claro, yo identifiqué dos tipos, dos preguntas o dos comentarios, preguntas. Uno que tiene que ver con esta manera como usualmente nosotros operamos, que es dualista, ¿no? El hecho de ver las cosas en este caso lo terapéutico, lo no terapéutico, el BIOS, la SOE, ¿cierto? Que son distinciones que yo diría que a nivel teórico no hay que renunciar a esas distinciones, ¿no? A nivel analítico, teórico, conceptual son valiosas para establecer distinciones, pero en el plano práctico, ¿cierto? Si lo llevamos al plano práctico, ese dualismo ya no funciona, ¿cierto? Cuando ya, digamos, la técnica opera, se ejerce en la práctica misma, ya digamos que estas divisiones se disuelven. Eso es, digamos, muy intuitivamente lo que te diría, pero obviamente eso tendría más análisis. Y lo de la Gestalt, que no alcancé a desarrollar, esta estructura de emplazamiento heideggeriano en donde la esencia de la técnica es un desocultar, ¿cierto? Es un sacar de dentro hacia afuera. Hay algunos elementos que yo empleo, pero digamos que alcanzo a tomar un poco ese elemento de, lo que pasa es que no me gusta ver la técnica como una estructura, como algo a priori, dado de antemano. Yo prefiero verlo como un ensamblaje de elementos, o algún autor alguna vez empleó la expresión ensamblaje sociotecnológico, ¿sí? Porque la tecnología no está divorciada de lo social y lo social no está divorciado de lo tecnológico. Yo prefiero hablar, aunque obviamente no es lo mismo la estructura de emplazamiento heideggeriana, pero yo hablo de dispositivo en sentido Foucaultiano, ¿sí? Y el dispositivo, o sea, yo prefiero hablar de dispositivo de biomejoramiento humano. Y resulta que un dispositivo es una especie de ovillo o de madeja que está compuesto de distintas líneas, ¿no? Líneas de enunciación, de visibilidad, de fuerza, de subjetivación y de objetivación. Y yo vinculo, digamos, para mí las líneas de enunciación del dispositivo de biomejoramiento humano son la bioética y el bioderecho. Las de visibilidad, la bioeconomía y lo que se llama la bionetworking, que son estas redes, ¿no? Las líneas de fuerza, la bioeconomía y el biocapital. Las de subjetivación, eso, que estas tecnologías construyen nuevas subjetividades, como cuál ahora se está hablando de derechos biológicos, por ejemplo, ¿cierto? Y las de objetivación, que tienen que ver ya más con ¿cómo se llama? Pues la informática misma, y que eso está ligado al capitalismo de plataformas, que es extraer datos del genoma humano y procesar, digamos, estos datos. Digamos que es lo que puedo comentar y pues muy así sucintamente para responder a tus preguntas. Vale. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Valeria, por tu pregunta. Nuevamente, muchas gracias, Daniel, por esta presentación tan actual respecto a los temas bioéticos y de filosofía de la tecnología. Y bueno, con esto damos por cerrada esta mesa. Los dejo invitados también a la siguiente mesa que trata sobre ética de la segunda persona y está en otra sala paralela.